Hola, ¿cómo están? Bien, un día más para clases, para empezar las clases. Hoy día quiero hablarles acerca de un tema específico, ¿sí? Acerca de fracciones. ¿Qué tengo en mis manos? Ah, 2 panes. Muy bien, magnífico, 2 panes. ¿Cómo lo representaría, sí? Aquí, esta forma física, ¿cómo lo representaría aquí en números? Vamos a representar, ¿sí? Sería un pan más otro pan. En total, el resultado es 2 panes, ¿verdad? 2 panes. ¿Correcto? Entonces tengo 2 panes. Listo. Si yo decido partir estos 2 panes, listo. Este pan acabo de partirlo, ¿sí? En 2. Ya lo partí. Si yo parto este pan, queda acá un medio y un medio. A esto se llama fracción. Fracción es dividir un objeto en 2, 3, 4, 5, 10 partes, ¿sí? Entonces, una unidad se parte y ya se llama fracción, ¿sí? Aquí, ¿cómo quedaría? Un pan y medio. Si yo te doy este pan a ti, te lo doy, te lo comes, yo me quedo con un pan y medio pan más. Si yo escribo esto, ¿sí? En mi pizarra diré que es un pan y un medio. ¿Correcto? Oye, vamos a aprender acerca de fracciones. Oye, empezamos entonces. Voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar para iniciar, ¿sí? La teoría. Entonces ya entendemos lo que es fracción. Fracción es partir, dividir en 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente en muchos pedazos si queremos. Si tenemos un gran pastel y vemos que en nuestra casa hay 10 personas, ¿sí? ¿En cuánto lo dividiríamos? Muy bien, en 10, ¿verdad? Porque nadie se puede quedar sin comer un pedazo del pastel de cumpleaños. Correcto. Vamos entonces a hablar ahora acerca de la práctica que hemos desarrollado, ¿sí? De la práctica que hemos desarrollado. Entonces, cuando hablamos de fracción, por ejemplo, decimos, ejemplo, 3 cuartos, que es lo mismo que decir, vamos a ponerle letras, ¿ya? Al 3 le vamos a poner A y al 4 le vamos a poner B, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, para representar, ¿sí? Este número que se llama fracción, ¿sí? El de arriba se va a llamar numerador. Y el de abajo se llama denominador. ¿Sí? El de abajo indica en cuántas partes se divide la unidad. Se divide la unidad. Ok, vamos entonces acá. Una unidad, ¿sí? Si yo voy a hacer ese ejemplo, dice 4. Entonces, 2, ya es un medio. 3 y 4. Se ha dividido entonces, dice, en 4. La unidad, el pan completo, entonces, está dividido en
4 partes, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, ahí está, 4. Se ha dividido, el pan se dividió en 4 partes. De ahí, el numerador, o sea, el que está arriba, siempre va a estar arriba el numerador. Dice que se toma 3 partes. Está tomando 3 partes. ¿Cuánto me queda? Me queda un solo pedacito de llamado un cuarto. Vamos a representarlo aquí, ¿sí? Vamos a representarlo con un gráfico. Bien, miren, si este es mi pan y lo divido en 4 partes, ¿sí? 4, ¿sí? Y dice que el pan se va a dividir en 4 partes. Ya dividí el pan en 4 partes. ¿Cuántos voy a agarrar? Voy a agarrar 3 partes. 1, 2 y 3 partes, ¿correcto? Esta es la representación gráfica de 3 cuartos. A esto se le llama representación gráfica. ¿Sí? A esto se le llama representación gráfica. ¿Sí? Y esto que está aquí se llama representación numérica. Representación numérica. Numérica, que viene representación de números. ¿Correcto? Muy bien. Hay algunas excepciones aquí. Este es una fracción común, ¿sí? Llamado también fracción propia. ¿Por qué? Vamos a borrar la representación gráfica para mostrarles, ¿sí? Ya sabemos entonces. Ahora sí, trasladamos, lo pasamos acá, ¿correcto? 3 cuartos, ¿sí? Esta fracción, una fracción común, también se llama fracción propia. ¿Cuándo se llama fracción propia? Cuando, ¿sí? Habíamos colocado las letras A sobre B, ¿no es cierto? 3 es A, 4 es B. Sí, entonces se llama fracción propia cuando B es mayor que A. Entonces a esto se llama fracción propia. Vamos a agarrar un ejemplo. ¿Sí? B es 4, entonces 4 dice y A es 3, ¿no es cierto? El signo 4 es mayor que 3, ¿sí? Entonces a esto se le llama fracción propia. Listo. Entonces estamos en fracción propia. ¿Cuándo se cumple? Cuando el numerador, ¿sí?, es menor que el denominador, ¿sí? O cuando el denominador, ¿sí?, es mayor que el numerador, ¿correcto? Vamos entonces a otro tipo de fracción, ¿sí? Vamos a borrar un poquito por acá porque hay otro modelo también, ¿sí? Vamos a usar este mismo ejemplo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasaría si el 4 estuviera arriba y el 3 abajo? ¿Qué pasaría si el 4 estuviera arriba y el 3 estuviera abajo? No tiene lógica, pero sí, dentro numéricamente vamos a representarlo. Decimos otra vuelta, nos vamos a nuestro pan y lo dividimos en 3 partes, ¿correcto? 1, 2, 3 partes. Acá hay un tercio y un tercio, ¿verdad? ¿Sí? Si lo sumamos, un tercio más un tercio más un tercio, ¿sí? ¿Cuánto nos da? A ver, ejecutemos el trabajo. Ya ustedes han tenido su práctica,
¿sí? Es igual a, ¿no? 3, porque es fracción, cuando esto se llama fracción homogénea, ¿verdad? ¿Sí? Homogénea, fracción homogénea, ¿correcto? ¿Sí? Entonces decimos 1 más 1 más 1 es igual a 3 sobre 3. Y 3 sobre 3, 3 entre 3 es igual a 1. Un pan, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo 3 abajo en nuestro denominador? Porque lo partí en 3 el pan y 4. ¿A quién se queda sin comer? ¿Por qué? Porque me está faltando un pedazo. ¿No ves que dice? El pan se dividió en 3, ¿sí? Pero hay 4 personas que van a comer el pan. ¿Qué hacemos? A esto se llama, ¿sí? Fracción, esto se llama fracción impropia. A esto entonces se llama fracción impropia. Esto se llama fracción impropia cuando el denominador es menor que el numerador. Vamos a hacer la representación, ¿sí? Si nosotros habíamos visto esto, ¿sí? Habíamos visto esto que era una fracción propia, vamos a entonces a representar esto, ¿no es cierto? Ya vamos a representarlo numéricamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Ahora vamos, dice 4 sobre 3. ¿Sí? Como es una fracción propia, vamos a decir, en este caso, a ver, si 4 era A y 3 era B, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, ¿sí? Diremos entonces para fracción impropia que B es menor que A. B es menor que A. Vamos al ejemplo, ¿sí? Si B es 3, a ver, vamos a traer otro plumón. Este no sirve. 3 es menor que 4. Fracción impropia. Fracción impropia, entonces. Correcto. Ese es otro tipo. Fracción propia es un tipo, fracción impropia, otro tipo. ¿Sí? Voy a borrar ahora sí, para poder empezar otro ejemplo más. ¿Correcto? Ya con el video van a ustedes a guiarse, ¿correcto? ¿Sí? A ver, vamos, continuamos entonces. Hay otro modelo más. Vamos a colocarte otro ejemplo más. Ahora vamos a hablarte de una fracción mixta. ¿Qué cosa es una fracción mixta? A ver, ya ustedes han tenido su práctica, entonces ahí voy a darles un ejemplito de su misma práctica. Dice 8 y más o menos me acuerdo, creo que era un séptimo. 8 un séptimo. Mixta. Esto, ¿a qué se llama fracción mixta? Cuando tiene entero, y en este caso es igual a 8 enteros, y tiene, ¿sí?, un quebrado, lo que ustedes llaman, ¿verdad? Un quebrado. Un quebrado o fracción de quebrado, ¿sí? Una fracción de quebrado, ¿sí? A ver, vamos a, ¿sí? Fracción de quebrado. Listo, fracción. Entonces, ¿cómo lo represento? ¿Cómo lo represento? Muy bien, vamos a representarlo.
un pan, 2 panes, 3 panes, 4 panes, 5 panes, 6, 7 y 8 panes. Ojo, 8 panes, dice 8 panes, un pan, el segundo pan, tercero, 4, 5, 6, 7 y 8 panes. 8 panes, luego dice más un séptimo. Significa que este pan lo dividieron en 7, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Acá tenemos 2 panes, 4, 5. Ahí vamos en 6. Acá tengo 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Muy bien, dice un séptimo. Entonces solamente han tomado un pedacito, ¿sí? Entonces tengo 8 panes y un séptimo. ¿Correcto? 8 panes y un séptimo. 8. Esto es entero. 8 enteros, un séptimo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, a eso se llama fracción mixta. Esto lo denominamos mixta porque está compuesto de enteros más fracciones. ¿Listo? La simbología en lo que respecta a matemática, la representación matemáticamente sería, ¿no es cierto? Vamos a ponerle a esto una letra. A ver, vamos a buscar el plumón negro que se me había caído, ¿sí? Vamos a ponerle de repente que esto, ¿cómo se llamaba? ¿Qué letra era? Este era la letra A, ¿verdad? Creo. Y esta era la letra B. Y a esta le podemos poner la A mayúscula. ¿Correcto? Su representación entonces podría ser, ¿sí? Vamos a borrar por este pedacito porque no tengo mucha pizarrita, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a borrar la pizarrita y entonces colocaremos esto. Su representación será A, ¿sí? Y luego A sobre B. ¿Correcto? A sobre B. Donde A debe pertenecer al conjunto Z y A debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a decir esto. A pertenece al conjunto Z. También podríamos decir, ¿sí?, que A debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Listo. Esta es la teoría. Pasemos a la práctica. Esta es nuestra teoría. Vayamos a la práctica. ¿Sí? Quiero felicitar a los chicos que han desarrollado muy bien sus trabajos. Pero esto que estoy haciendo es para que algunos de ustedes se equivocaron un poquitito, ¿verdad? Pero ya, con las correcciones que les he enviado, ya se están dando cuenta cómo se hace, ¿verdad? Sí, les he explicado parte por parte cómo se hace. Vayamos ahora sí a tomar ejemplos de su propia práctica, ¿correcto? Vamos entonces, había el ejemplo, no me acuerdo qué número, pero decía 12 sobre 10, ¿sí? Y luego teníamos el menos 5 sobre 10, y luego era un más 2 sobre 10. Si nosotros observamos, ¿sí?, está compuesto de varios tipos de fracciones. ¿Esta qué fracción es? ¿Qué fracción es? ¿Sí? Donde el numerador es mayor que el denominador, ¿cómo se llama? Esta se llama fracción impropia, ¿verdad? Y esta de acá y esta de acá son fracciones propias, ¿verdad? ¿Sí? Son fracciones propias.
Listo. Vamos entonces a desarrollar este. Era facilísimo, ustedes sí se lo sabían, son unos campeones en esto, ¿no es cierto? Como que a esto, si nosotros observamos, ¿qué sucede con el denominador? En el denominador hay un 10, aquí hay otro 10 y acá hay otro 10. Entonces, a esto se le llama fracción homogénea. Homogéneo viene de igual, parecido y casi idéntico, ¿verdad? Homogéneo. Entonces, a esto, todo esto se llama fracción homogénea. Fracción homogénea. Fracción homogénea, ¿por qué? Porque el denominador, ¿sí? Los denominadores son iguales. 10 es igual a 10, 10 es igual a 10. Entonces, a esto se llama fracción homogénea, cuando los denominadores son iguales. Muy bien, ahora sí, vamos un ratito a volver a desarrollar aquí abajito, ¿no es cierto? 12 sobre 10, ¿sí? Menos 5 sobre 10 más 2 sobre 10. ¿Qué hacíamos? En fracción homogénea, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Muy bien, igual, ¿no es cierto? Se coloca el 10 y transcribimos nada más los numeradores. 12 menos 5 más 2. Y obtenemos el resultado, ¿verdad? Acá nos volvemos a transcribir el denominador, que es el 10. Son homogéneos. 12 menos 5, ¿cuánto queda? 7, 7, ¿verdad? Ya está, más 2, 8, 9, correcto, 9. Muy bien, el resultado es una fracción propia, ¿sí? El resultado, esta respuesta es una fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia? Porque el numerador es menor que el denominador. Haciendo la representación gráfica, vamos entonces, representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica, tenemos que son, a ver, 2, 3, 4, 5, un poco más me falta, ¿sí? A ver, tenemos 2, 3, 4 y 5. Ok, ¿cuántos dice que tomaron? Sí, 9, ¿verdad? Entonces es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, 9. Sí, la representación. Muy bien, aquí hay 9 décimas. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto queda? Te queda un décimo, ¿verdad? Te queda un décimo, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Ahora